¿Hay inseguridad, infelicidad y temor en tu vida? La serie profética Descubriendo los símbolos del Apocalipsis, presentada por el pastor y evangelista internacional Eduardo Canales, te ayudará a encontrar paz, seguridad y felicidad. Al estudiar el libro de Apocalipsis, descubriremos que es un libro histórico, profético, simbólico, pero sobre todo, nunca olvides esto: el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Padre Celestial, en estos momentos te pedimos que tú vengas en una forma especial a este lugar. El nombre de Cristo ha sido exaltado, te hemos alabado por medio del canto. Ahora, Padre, queremos pedirte una bendición especial. Danos tu Santo Espíritu para entender tu palabra. Tú dices que el que sea falto de sabiduría, en esta oportunidad te pedimos esa sabiduría de lo alto. No queremos sabiduría humana en esta noche, queremos tu sabiduría de lo alto. Bendice a cada persona presente, acércate a las vidas de aquellos que han llegado con problemas, dificultades en sus vidas. En esta noche obra milagros, toca esas vidas, cambia las circunstancias y trae paz a nuestros corazones. Que podamos por los siguientes minutos encontrar paz. Quita de nuestra mente todo lo que nos distrae, nos preocupa, nos puede estar perturbando, y que tu palabra cobre vida, que sea real, que veamos a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad estudiamos el tema titulado La marca de la bestia y el 666. ¿Sabes que es un tema del cual se ha hablado, predicado muy poco, pero especulado mucho? Hay gente que especula mucho acerca de este tema, pero nota lo que la Biblia dice. Y antes de que leamos allí, vamos a regresar a mostrarles cómo está dividido el libro de Apocalipsis. Hemos dicho que el libro de Apocalipsis está dividido en dos partes. La parte histórica, capítulos 1 al 14, tiene que ver con la historia de la iglesia, comenzando desde el primer siglo en la historia cristiana y avanzando hasta el tiempo en el que vivimos y cuando por fin Jesús aparece en gloria por su iglesia. Ahora la parte la escatológica, eventos del fin, capítulos 15 al 22, de eso nada se ha cumplido, pero cuando se comienzan a cumplir esos eventos, se cumplen rápida y dramáticamente y Jesús viene en gloria por su iglesia. De lo histórico casi todo se ha cumplido, queda muy poco por cumplirse, y descubrimos que la parte histórica tiene 4 divisiones principales: las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y el gran conflicto entre el bien y el mal. En nuestro estudio pasado ya comenzamos a estudiar ese gran conflicto, pero descubrimos que algunas de estas divisiones tienen subdivisiones, y la presentación de ahora es una subdivisión del mensaje del gran conflicto entre el bien y el mal. Yendo al capítulo 14 de Apocalipsis, versos 9 y 10, leemos lo siguiente: y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Por lo tanto, amados, vemos que el mensaje de este tercer ángel es un mensaje de advertencia. Si alguno adora a la bestia, si alguno toma el número de su nombre o la señal, quiere decir, amados, que el que recibe la marca de la bestia recibe de la ira de Dios. Ahora, ¿qué es la marca de la bestia? Es increíble lo que la gente ha dicho en el nombre de religión cristiana. Yo he escuchado una cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando recién comenzaron a salir los números de seguro social en este país, la gente religiosa no quería recibir, o muchos de ellos no querían recibir un número de seguro social, porque decían: ahí tienen números y esa es la marca de la bestia. Mi amado, ¿será esa la marca de la bestia? Los números que están en el seguro social que tú tienes, que tiene la gente aquí en este país. Por otro lado, también cuando recién comenzaron a salir los productos codificados que tenían barritas, y eso lo hacían para procesar más rápido las compras y mantener control del inventario en los negocios. Saben que mucha gente cristiana no quería comprar estos productos cuando recién comenzaron a salir, porque decían: no, esa es la marca de la bestia, ya están poniendo la marca de la bestia, y si tú compras esos productos vas a tener la marca de la bestia.
Es increíble lo que la gente ha dicho. Cuando recién comenzaron a salir las tarjetas de crédito, ¿sabes que mucha gente cristiana no quería aceptar una oferta de un banco para recibir una tarjeta de crédito? Porque decían, eso trae números y es un código y ya está el número de la bestia ahí, la marca, no hay que recibir una tarjeta de crédito. Un amigo mío que creció en el noreste del Oklahoma me contaba que en un área rural un señor tenía un negocio y la gente del área compraba ahí para los productos del campo y también comestibles. Y en cierto domingo el hombre hizo una fiestecita e invitó a la gente de la comunidad rural donde él vivía que vinieran a esa fiesta para agradecerles por el patrocinio que ellos le daban a su negocio. Y a la entrada del negocio él tenía una persona poniéndoles un sellito en la mano para que entraran a la fiestecita. Y había regalos y otras cosas que estaba dando. Hermanos, la gente se indignó en ese lugar, siendo gente muy religiosa en esa parte de Oklahoma. Se comenzó a regar la voz que el hombre de ese negocio ya estaba poniendo la marca de la bestia, porque la Biblia decía que se iba a poner en la mano derecha o en la frente, y ya les estaba poniendo la marca de la bestia. Y hermanos, casi le funden el negocio, la gente dejó de ir al negocio. ¿Será esa la marca de la bestia? Para comenzar, ¿quién es la bestia? Antes de que sepamos cuál es la marca, tenemos que saber de qué bestia está hablando. ¿Será que es una persona? Está hablando de una organización. ¿Qué significa el 666? Hay gente que dice que el 666 es la marca de la bestia. Esa no es la marca, ese es el número de la bestia. En Apocalipsis habla de 4 cosas diferentes. Habla de la bestia, la imagen de la bestia, el número de la bestia y la marca de la bestia. Son 4 cosas diferentes que ahí menciona. Por lo tanto, el 666 no es la marca de la bestia, es el número de la bestia. Y más importante, ¿cómo puedo evitar recibir la marca de la bestia? Porque los que reciben la marca de la bestia reciben de la ira de Dios, y tú y yo no queremos recibir la marca de la bestia. Tú y yo necesitamos recibir el sello de Dios para poder tener vida eterna. En el capítulo 13 de Apocalipsis describe en detalle el apóstol Juan esa bestia que sale del mar, que en el capítulo 14 Dios nos advierte por medio de ese ángel a no adorar esa bestia, ni a su imagen, ni recibir la marca de esa bestia. Y recuerden que en Apocalipsis, ya dijimos en estudios pasados, es un libro donde se manejan simbolismos. Tú que nos estás sintonizando en esta oportunidad, hasta ahí donde estás, ten eso en mente, que está hablando aquí en simbolismos proféticos. Veamos en Daniel 7:23, dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Por lo tanto, en profecía bíblica, una bestia simboliza un imperio, un reino, un poder político, en algunos casos puede ser aún un poder religioso. Por lo tanto, cuando Juan ve que una bestia sale del mar, está hablando simplemente de un poder que ha surgido en la historia. Teniendo eso en mente, vamos a leer lo que Juan vio y después regresamos a analizar esos simbolismos. Apocalipsis 13, versos 1 y 2. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca, boca de león, como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande potestad. Y estando ahí en la isla de Patmos, Juan sigue describiendo. El verso 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Qué cuadro tan interesante, ¿no les parece? Sale del mar esa bestia y la gente se maravilla, se postra delante de esa bestia. Y sigue diciendo Juan, versos 5 al 7: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en la tierra. Y le fue dada hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua
y gente. Eso es lo que Juan ve en visión aquí. Ahora, los expositores de la profecía bíblica en la historia han identificado, por medio de este simbolismo de esa bestia, a un poder que surgió en la historia que también se menciona en el libro de Daniel. Y vamos a ir rapidito al libro de Daniel. Aquí no hemos estudiado el libro de Daniel en esta serie porque nos estamos concentrando solo en los símbolos del libro de Apocalipsis. Pero Daniel en visión vio 4 bestias que salían del mar. Y la primera era como un león, y descubrimos que en la historia y en la Biblia identifica a Babilonia con ese león que reinó hasta el año 539. La segunda, un oso que era Medo-Persia, reinó hasta el año 331. La tercera, Grecia, que reinó hasta el año 168 antes de Cristo. Y la cuarta era Roma, el imperio romano, que comenzó a reinar desde el 168 y se fue hasta el año 476 de nuestra era. Y tenía 10 cuernos esa bestia. Y los cuernos ahí simbolizaban la división del imperio romano cuando surgen las naciones europeas. Y lo interesante del caso que tú lees en el libro de Daniel, por ejemplo en el capítulo 2, también habla del surgimiento y la caída de los imperios en la historia. Y allí mencionaba, comenzando con Babilonia, que iba a llegar el tiempo que iba a ser vencido por otro imperio, y así fue surgiendo. Pero cuando llega el cuarto imperio a Roma imperial, no decía que iba a ser vencido por otro imperio, decía que se iba a dividir, y exactamente eso sucedió. En el año 476 se divide Roma en lo que es ahora las naciones europeas. Pero Daniel miraba un cuernecito pequeño que salía de entre los 10 y arrancaba 3 de esos, y ese cuerno llegaba a crecer y ser más grande. Y los expositores de la Biblia, basado en lo que dice la profecía bíblica, identifican ese quinto poder como Roma papal, que surgió en el año 538 y se extendió hasta el año 1798 de nuestra era. Y una vez que surgió como poder político religioso, descubrimos que se convirtió en un poder perseguidor cuando exterminó a los ostrogodos, a los vándalos y a los érulos. Esos 3 cuernos que estaban ahí simbolizados. Vamos a ver 7 claves en Apocalipsis, a ver si encaja con Roma papal, ese mismo poder que está identificado en Daniel. Primero, Juan dice que el dragón le dio poder, su trono y autoridad. ¿Quién es el dragón? La misma Biblia lo dice en Apocalipsis. En el estudio pasado, capítulo 12 de Apocalipsis, descubrimos quién es ese dragón. Vean ahí en Apocalipsis 12, verso 9. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Por lo tanto, aquí Apocalipsis identifica directamente a ese dragón con Satanás. Pero ahora, amados, el diablo rara vez se ha parecido como la gente lo pinta, con cuernos y cola, o como aquí lo identifica Juan, con 7 cabezas y una grande cola. El diablo en la historia hemos descubierto que ha utilizado a líderes políticos, a gobiernos, aún a líderes religiosos para cumplir sus propósitos. Por lo tanto, descubrimos que, por ejemplo, cuando Jesús nació, el diablo quiso destruir a Jesús, pero usó a un rey romano, al rey Herodes. Después, cuando fue condenado a muerte, Jesús utilizó a otro emperador, que fue Pilato. Los soldados eran romanos, la cruz en la que clavaron a Jesús era romana. Por lo tanto, sí, Apocalipsis nos dice claramente que es el dragón, el diablo, pero aquí también ese dragón es un símbolo del imperio romano, y dice que entonces ese dragón, el imperio romano, le iba a dar su trono, su asiento y su autoridad. Y vemos en la historia, lo que escribe en el libro de la historia de la iglesia cristiana, lo siguiente: Vigilio ascendió la silla papal en el año 538 después de Cristo, bajo la protección militar de Belisario. ¿Quién fue Belisario? Belisario era el general que controlaba el territorio de Italia, y cuando el Papa Vigilio entra y toma poder, le da también el poder político, no solamente religioso, le da todo el apoyo, y de ahí surge en la historia lo que se le llamó la unión de la iglesia y el Estado. Por lo tanto, la primera clave encaja, porque fue el imperio romano quien le dio el poder a
Roma papal. Número 2, la profecía decía que iba a hablar blasfemias. La pregunta es, ¿qué es una blasfemia? Yo te podría decir lo que es una blasfemia. A lo mejor tú tengas alguna otra idea de lo que una blasfemia puede ser, pero la misma Biblia lo explica. Cuando Jesús estaba sanando, predicando, 4 personas llevaron a un paralítico, un enfermo. Le dijeron: si te llevamos a Jesús, Él te puede sanar. Y llevaron a este enfermo con Jesús. Y teniendo ese contexto en mente, vean lo que dice la Biblia en Lucas 5, versos 20 y 21. El cual, viendo la fe de ellos, o sea, Jesús viendo la fe de estos hombres que llevaron al paralítico, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla qué? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos entendían en los tiempos bíblicos claramente que si una persona se adjudicaba atributos que pertenecen solo a Dios, estaba blasfemando. En ese caso, Jesús no estaba blasfemando, porque Jesús nos dice la Biblia que también Él es Dios. Juan 1:1 nos explica que Jesús también es divino, es Dios. Jesús tenía y tiene poder para perdonar pecados. Pero si un líder religioso, si yo les dijera a ustedes que yo tengo poder para perdonarles los pecados a ustedes, estaría blasfemando el nombre de Dios, porque yo no tengo poder, solo Dios puede perdonar los pecados. Y en la historia cristiana hemos visto que Roma papal ha reclamado esa autoridad, ha dicho que sus líderes religiosos, sus sacerdotes, tienen poder de perdonar los pecados de los seres humanos. Esta segunda clave también encaja. La tercera clave sería un poder perseguidor, y vemos que en la historia lo fue. En el tiempo que se le llamó la Edad Media, se le llamó también la Inquisición, cuando Roma en el nombre de religión persiguió a gente que quería seguir teniendo la Biblia como la única fuente y base para la vida cristiana. Comenzó a meter tradiciones, mandamientos de hombres y imponer eso a la gente. Por lo tanto, la historia nos cuenta que sí fue un poder perseguidor. Por lo tanto, también encaja esa clave. Enseguida, la cuarta clave es que reinaría por 1260 años. La profecía lo decía. Vean ahí, en 42 meses decía que iba a reinar. Y si lo multiplicamos por el mes bíblico de 30 días, nos da 1260 días. Y Ezequiel 4:6 nos da la clave para entender periodo de tiempo en profecía bíblica. Día por año te lo he dado. Por lo tanto, un día en profecía bíblica, ¿cuánto tiempo simboliza? Un año. Y iba a reinar por 42 meses, que es un periodo de 1260 años. Y comenzó a reinar en el año 538, y eso nos lleva hasta el año 1798 de nuestra era. Y ya descubrimos en un estudio pasado que tanto en Daniel como en Apocalipsis se menciona en varias ocasiones este periodo de 1260 años. Y siempre que se menciona eso es en contexto con Roma papal. Luego, la quinta clave, recibiría una herida de muerte. Noten lo que dice el libro de historia, la Enciclopedia Americana. En 1798, el Berthier hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular. La historia registra que para fines de los 1700 estaba surgiendo en Europa como potencia Francia, y Napoleón sabía que si podría dominar al mundo como él quería, hacer un imperio mundial, entonces tendría que deshacer ese poder político religioso. Y se atrevió a hacer Napoleón algo que nadie se había atrevido a hacer en la historia. Envió a Berthier, a su general, a Roma, y así el 15 de febrero de 1798 se llevó exiliado al Papa Pío VI a Francia, y allá murió. Y así se cumplió esa parte de la profecía, que iba a recibir este sistema político religioso una herida de muerte. Pero la profecía también nos decía en la clave 6 que la herida de muerte sería sanada.
que al pasar el tiempo, esa herida que había sufrido, que había perdido el poder político, lo iba a volver a recuperar en la historia. Y la historia registra que así sucedió. En las crónicas de San Francisco salió en el periódico este artículo el 11 de febrero de 1929. Decía así: la pregunta concerniente a Roma fue una cosa del pasado, y el Vaticano estuvo en paz con Italia. Al poner las firmas en el documento memorable, la herida fue sanada. Extrema cordialidad fue desplegada de los dos lados. ¿Qué pasó? Se hizo un tratado entre Mussolini y el Vaticano, porque para entonces el Vaticano había perdido el poder político y el territorio también. Y Mussolini le da el territorio de nuevo y la autoridad, y de ahí en lo adelante vemos que comienza a cobrar otra vez poder en la historia, y no solamente poder religioso, sino poder político también en la historia. Juan Pablo murió, entró Benedicto XVI y la gente lo venera, y no necesariamente al hombre, sino a la posición. Y vemos que verdaderamente esa herida se ha sanado. Yo he estado en el Vaticano, he visitado allí, y mis amados, ahí está la Basílica de San Pedro, pero tú descubres que la ciudad del Vaticano, el territorio que tiene el Vaticano, es un territorio pequeño, 0.17 de milla, 108.7 acres, es todo el territorio, y es un país independiente. Menos de 1/5 de una milla es el territorio del Vaticano. Y tú vas allí, y aparte de la Basílica de San Pedro, encuentras mayormente una cantidad de embajadas. ¿Por qué? Porque desde ese año, cuando se hizo ese tratado entre Mussolini y el Vaticano, se estableció como una nación independiente, y dentro del país de Italia tiene autonomía el Vaticano y es una nación independiente. Incluso en el año 1978 se hizo un tratado entre el presidente Reagan y el Vaticano, y Estados Unidos puso un embajador americano en el Vaticano, y el Vaticano tiene un embajador del Vaticano en Estados Unidos, lo que nunca se pensó que iba a suceder, porque siempre ha habido aquí separación de la iglesia y del Estado. Pero básicamente el Vaticano es todo lo que termina siendo una sede de embajadas, porque es un país independiente. Y también la profecía decía que el número era 666. Ahora, amados, vamos a ver esto. La Biblia habla de dos clases de personas. Una recibe la marca de la bestia, la otra recibe el sello de Dios. Más que eso no hay. O tú vas a tener la marca de la bestia o vas a tener el sello de Dios, pero más que eso no hay. O vas a estar sellado para la eternidad con el sello de Dios, o vas a tener la marca de la bestia para recibir de la ira de Dios cuando Cristo Jesús viene en gloria. Vean lo que dice Apocalipsis 13, versos 16 y 17. Y yacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. No tan habla de una marca o en la mano derecha o en la frente. Reciben esos la marca de la bestia. Aquí identifica la Biblia a un grupo de personas que van a recibir esa marca. Por otro lado, la Biblia también identifica a los que reciben el sello de Dios. Apocalipsis 7, versos 2 y 3. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la mar y a la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Por lo tanto, aquí en Apocalipsis 7, Dios identifica a su pueblo que no va a recibir la marca de la bestia, pero que va a recibir el sello de Dios en sus frentes. Aquí Juan, hablando en Apocalipsis 15:2, él ve en visión y Dios le muestra cuando ya el pueblo de Dios estará en el cielo. Y vean lo que dice: y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal,
y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Por lo tanto, aquí Juan identifica al pueblo de Dios que tuvo la victoria, no recibió la marca de la bestia y está en el cielo. Dios le muestra esa visión a Juan de lo que va a hacer cuando el pueblo de Dios ya esté en el cielo. Pero los que reciben de la marca de la bestia, Apocalipsis 14 decía que iban a recibir de la ira de Dios. Y mira lo que dice el capítulo 16, verso 2. Cuando comienzan a caer las plagas sobre esta tierra, y en un par de estudios ya vamos a estar hablando de esto, dice: y fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Por lo tanto, las plagas que van a caer al fin del tiempo, justo antes de que Cristo Jesús aparezca en gloria, van a comenzar a caer sobre aquellos que tengan la marca de la bestia. Vemos entonces que el recibir la marca de la bestia tiene sus consecuencias, porque los que reciben la marca de la bestia reciben de la ira de Dios. Tú y yo necesitamos tener el sello de Dios, no recibir la marca de la bestia. Ahora, en el verso 18 del capítulo 13 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de ¿qué? De hombre, y el número de ella 666. Y noten que no dice que esa es la marca, dice que ese es el número de la bestia. Ahora, hermanos, antes de que descubramos qué es la marca de la bestia, vamos a entender esto. ¿Lo que Juan ve aquí en visión es literal o es simbólico? Para comenzar, habla de una bestia y es simbólica. Luego, enseguida, la imagen también es simbólica. El nombre es simbólico, porque una organización religiosa no se va a llamar bestia. El número también es simbólico, el sello de Dios también es simbólico, y la marca también es simbólica. No esperen que el pueblo de Dios ande con un sello en la frente, y la marca que se recibe en la mano o en la frente es un simbolismo también. Aquí está hablando en simbolismo profético. Ahora noten una cosa interesante. La profecía dice que la marca se recibe en la mano derecha o en la frente, la marca de la bestia. Pero por otro lado, el sello de Dios, ¿dónde se recibe? Solo en la frente, no en la mano. ¿Por qué razón? De paso, ¿qué simboliza en profecía bíblica la frente? Es el asiento de tu voluntad. La mano representa acciones. Quiere decir, amados, que va a haber gente que va a recibir la marca de la bestia por voluntad propia. Lo reciben en la frente, otros no, lo reciben en la mano. El simbolismo que van a cooperar, van a hacer lo que se les pida, simplemente por temor a consecuencias que puedan venir a ellos si no obedecen. Pero el sello de Dios se recibe solo en la frente. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a forzar la voluntad de nadie. Dios solamente dice: hijo mío, dame tu corazón. Dios te pide tu voluntad. Y Dios quiere que si alguien le ha de servir es por voluntad propia, no a la fuerza. Y es increíble lo que la gente dice que es la marca de la bestia. Han escuchado cosas como que ya en tal lugar tienen un rayo láser y que están poniendo 666 en la mano o 666 en la frente. Y de paso dijimos que el 666 no es la marca. Ese es el número de la bestia. Ahora, he escuchado yo a gente decir que ya están poniendo o que ya prepararon un chip diminuto que se está implantando en la gente. Y saben que la ciencia ha avanzado al punto que en una cosa que es más pequeñitita de un grano de arroz apenas se puede ver. Tú puedes escoger que te implanten eso a tu hijo, pero es por asunto de seguridad. Por ejemplo, si accidenta una persona, si tiene ese chip, le pasan un escáner y descubren quién es, dónde vive, quién es su médico, si está alérgico a algún medicamento, en fin, todo su historial está allí. Incluso hay gente que se los implanta a los animales, ¿sabían ustedes? A perritos caros. No hace mucho tiempo mi esposa se encontró un perrito y no sabíamos que era un perro caro. Y lo llevamos a casa porque nadie lo reclamaba, y lo llevó al veterinario, y cuando lo ve el veterinario le dice: ese es un chihuini. ¿Y eso qué es?
una mezcla de perro salchicha con perro chihuahua. Es una nueva raza, bien linda, pequeñita, como un chihuahua más o menos, pero más bajito, las patitas cortitas, la carita como de chihuahua y las orejas no tan grandes como de un salchicha, pero las tiene hacia abajo, como el salchicha, no como los chihuahuas que las tienen hacia arriba. Y rápido dijo la veterinaria: vamos a pasarle el escáner, a lo mejor tiene un chip ahí. Y le pasó el escáner y no había ningún chip. Así es que pues nos llevamos a Panchito a la casa, le pusimos Panchito y ahora ahí tenemos a Panchito con nosotros en la casa. Pero se hace por seguridad. Ya hay gente que dice: ya con eso ahí va a estar la marca de la bestia. Y hermanos, el diablo quiere que la gente en el nombre de religión esté especulando que esto es la marca de la bestia, lo otro es la marca de la bestia. Y cuando en realidad se implemente la marca de la bestia, la mayoría de la gente ni cuenta se va a dar que la está recibiendo. El diablo quiere tener tan distraída a la gente, aún en el nombre de religión cristiana, que cuando se implemente esa marca, la gente ni cuenta se va a dar que la recibió. Ahora supongamos que hubiera tal cosa como un rayo láser y a ti te llevan a la fuerza y te ponen 666 en la mano o 666 en la frente, que dijimos que esa no es la marca, ese es el número de la bestia. ¿Afectaría eso tu relación con Dios si a ti a la fuerza te ponen una marca tal? No, tú estás convencido de la verdad de Dios, tienes tu convicción en tu corazón. Ahora, entonces, ¿qué es la marca de la bestia? Hemos dicho ya lo que no es y lo que la gente especula que la marca de la bestia es. ¿Qué es la marca de la bestia? Si no habían puesto atención, tú que estás viéndonos en esta oportunidad por esta señal, si no habías puesto mucha atención, pon atención ahora. Si ustedes me contestan 2 preguntas que les voy a hacer, les voy a decir lo que es la marca de la bestia. Si no la contestan, no les digo lo que es la marca de la bestia. Así es que pongan atención. Apocalipsis 14, versos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Quien sea atormentado con ese fuego y azufre, ¿recibió qué? ¿El sello de Dios o la marca de la bestia? Muy bien, contestaron bien. Algunos están medio inseguros. No es un truco lo que les estoy haciendo aquí, hermanos. Segunda pregunta, Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Y dijimos que un santo, ¿qué es? No es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y Dios así identifica a su pueblo. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este grupo que Dios identifica, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿reciben la marca de la bestia o reciben el sello de Dios? Muy bien, contestaron con más seguridad ahora. Están en lo correcto, hermanos. Quiere decir que la marca de la bestia afecta 2 cosas. ¿Qué afecta? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque ahí en el capítulo 14, el tercer ángel identifica a esa bestia y dice que no adoremos esa bestia, porque si no vamos a recibir de la ira de Dios. Y enseguida Dios identifica a su pueblo. Quiere decir que la marca de la bestia afecta estas 2 cosas. Vamos a comenzar con los mandamientos de Dios. Mira lo que quedó registrado en el Concilio de Trento, las doctrinas, dogmas que escogió la iglesia en Roma. Si alguno dice que solo por la fe el pecador es justificado, al punto de entender que nada más se requiere para cooperar en el logro de la gracia de la justificación, y que de ninguna manera es necesario que él sea preparado y dispuesto por la acción de su propia voluntad, sea anatema. Y si tú sigues leyendo, ahí habla de que la fe no es suficiente, se necesitan obras humanas. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Y antes de eso, mira lo que dijo el Papa Bonifacio: hay solo una iglesia santa y católica y apostólica, fuera de la cual no hay salvación, y cada criatura debe estar sujeta al pontífice romano. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Esto es lo que los hombres dicen. ¿Qué dice la Biblia? Mira
ahí en Romanos 1:7, porque en él, hablando del evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Y luego leemos en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por la fe. ¿Cómo somos salvos tú y yo? Por gracia, y la gracia es un regalo de Dios. Y nosotros recibimos la gracia de Dios por medio de la fe. Tú que me estás viendo en esta oportunidad por el televisor, también hasta donde tú estás, por la fe tú puedes recibir la gracia de Dios y decir, hermanos, Señor, yo no merezco lo que Jesús hizo por mí en la cruz, pero acepto tu misericordia, tu gracia, tu amor. Esa es la fe, creer, aceptarla. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Notas, las obras humanas no nos salvan. Son buenas las obras humanas, pero no te salvan. Las obras humanas son el resultado de la salvación. Las buenas obras no van a salvar a nadie, pero cuando tú vives la vida cristiana comienzas a hacer buenas obras. Mira lo que dice Hebreos 11:6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, amados, necesitamos la fe, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, vemos que la fe, Roma la ha afectado, la fe en Cristo. Enseguida, también los mandamientos, los que guardan los mandamientos de Dios, también afectaría la marca de la bestia, los mandamientos de Dios. Y mira lo que Jesús dijo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. Notas, Jesús dice, si me amas, si amas lo que hice por ti en la cruz del Calvario, guarda mis mandamientos, obedéceme. No dice desobedece los mandamientos, porque hay muchos cristianos que dicen, ay, yo amo al Señor, yo le he entregado mi corazón, pero cuando llegan los mandamientos, no, ya Jesús los clavó en la cruz del Calvario. La Biblia sí enseña que Jesús clavó algo en la cruz del Calvario. En el libro de Colosenses lo dice, pero no fueron los 10 mandamientos. Ahí está hablando de las leyes de ritos que tenían que ver con ceremonias. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, queda atrás todo el sistema ceremonial, los sacrificios de corderos, todas esas ceremonias que enfocaban al Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Y aquí lo que dice Jesús me recuerda cuando yo era un niño. Saben que yo soy el menor de la familia y yo fui el más inquieto, era el que más seguido le andaban sacudiendo el polvo porque me portaba mal. Y recuerdo a mi mamita frustrada a veces porque para escaparme de la garroteada le iba llorando, ay mamita, no me pegues, te quiero mucho. Y recuerdo a mi pobre madre frustrada, me decía, ay hijo, no me digas que me quieres, mejor haz lo que te pido. Y así Jesús también dice, si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos, demuéstramelo. Es la forma como tú demuestras a Jesús que lo amas, obedeciéndole, guardando sus mandamientos. Y mira en Juan 14:21 lo que Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es ¿quién? El que me ama. Y luego dijo, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo no sé si tú antes habías leído este versículo bíblico en ese contexto. Jesús promete manifestarse en la vida de aquellos que guardan sus mandamientos. Yo no sé cómo está tu vida, mi amado. Yo no sé si en tu vida está esa grande necesidad que Cristo Jesús se manifieste en tu vida, que venga, cambie las circunstancias en tu vida. Pero Jesús promete que si tú guardas sus mandamientos, Él se va a manifestar en tu vida. Y cuánta necesidad tiene mucha gente hoy de que la presencia de Jesús se manifieste en su vida, que cambie su vida, cambie su corazón, que la haga una persona diferente. Y mira aquí en primera de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios. ¿Cuál es? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué dice? No son penosos. Cuando tú amas algo o a alguien, no se hace difícil obedecer. Me recuerda cuando yo era un adolescente, tenía 16 años, entrando a los 17 años, y tenía una noviecita. Vivíamos en el norte de California, por ahí en la costa, por San José, California.
Y había una lluviecita, como estaba más temprano por acá, esa lluviecita cansona, así nada más, no llovía fuerte y un frío que penetraba los huesos. Y yo iba a ver a la novia, pero no tenía carro ni licencia para manejar, dependía de un cuñado que me llevaba a ver a la novia. Y a veces no llegaba el cuñado y yo estaba desesperado, pues me iba caminando 3 millas a ver a la novia y me mojaba y estaba ya con ella y regresaba caminando otras 3 millas. Y hermanos, ni sentía el frío y el agua porque andaba enamorado, prendido con esa chava. Y saben, me enamoré tanto de ella que me terminé casando con ella, es mi esposa. Tenemos ya 35 años de casados. Qué aguante de mujer, ¿no les parece, hermanos? Y así también, ¿ves? Es lo que está diciendo este verso. Amas a alguien, haces las cosas porque te place, quieres complacer a esa persona. Pues Jesús así nos dice que si tú lo amas, vas a guardar sus mandamientos y no se te va a hacer difícil obedecer esos mandamientos. Mira lo que salió en la revista de la Iglesia Santa Catarina en Algoma, Michigan, el 21 de mayo de 1995. Posiblemente la cosa más atrevida, el cambio más revolucionario que la iglesia alguna vez hizo fue en el primer siglo. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo. Yo ya había leído muchas publicaciones de estas y las tengo de diferentes tiempos en la historia, pero lo que sigue es lo que me sorprendió de esta publicación. Vean, dice: no por ninguna dirección indicada en las Escrituras, pero por el sentimiento de la iglesia de su propio poder. Las personas que piensan que las Escrituras deberían ser la única autoridad, deberían lógicamente hacerse adventistas del séptimo día y guardar el sábado santo. Y saben que un amigo mío se tomó el tiempo de llamar para asegurarse que ellos habían publicado eso. Yo tengo una copia de la publicación original. Y le dijeron: efectivamente, la Biblia no enseña, no da autoridad para cambiar del sábado al domingo, no habla de la observancia del domingo, pero como la iglesia tiene poder para cambiar la Biblia, nosotros cambiamos eso. Ahora, si alguien quiere hacer lo que la Biblia dice, que se haga adventista del séptimo día, porque ellos sí guardan el sábado, no como otros cristianos le dijeron, que se dicen cristianos, protestantes que protestan en contra de Roma por los cambios que hizo Roma y siguen guardando el domingo. Mira lo que salió en la Enciclopedia Católica, el volumen 4. La iglesia, por el otro lado, después de cambiar el día de reposo del sábado judío o el séptimo día de la semana al primer día, hizo al tercer mandamiento referirse al domingo como el día del Señor. Y luego, en el Récord Católico decía esto: el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está sobre la Biblia. Y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. Por lo tanto, Roma acepta que ellos hicieron ese cambio y que no está en la Biblia, y es una marca, señal de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, vemos que la marca de la bestia tiene que ser impuesta por el gobierno. La iglesia ahora no puede poner una ley dominical para que la gente la guarde, pero sí el gobierno lo puede hacer. Y en Apocalipsis 13, versos 16 y 17 dice: y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Ahora, ¿quién los hacía? Ya no está hablando de Roma papal, está hablando de otro poder en la historia. No se vayan a perder nuestra siguiente presentación. Vamos a hablar de esa segunda bestia que hace que se implemente esa marca, esa ley dominical, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, en el Catecismo Romano de 1985 decía así: las autoridades civiles deberían ser impulsadas a cooperar con la iglesia para mantener y reforzar esta adoración pública de Dios y apoyar con su propia autoridad las regulaciones establecidas por el líder de la iglesia, porque esta es la única forma en que los fieles entenderán que es el domingo que guardamos santo y no el sábado. Y notas cómo movimientos religiosos aquí en Norteamérica están hablando de eso, que se implemente una ley dominical, que el gobierno force a la gente a que no se trabaje, que se cierren todos los negocios los domingos y que la gente trabaje de lunes a sábado, pero que el domingo sea un día dedicado para Dios.
y que sea penado o que aquellos que no obedezcan esa ley sean penados. Si tú quieres hacer lo que Dios dice, te va a perjudicar. Y saben que lo hacen los grupos religiosos, y no solo católicos, grupos evangélicos en Norteamérica son los que más están empujando, tratando de influenciar a sus congresistas, líderes políticos, para que empujen una ley dominical en este país. Y lo hacen con la idea de que nuestro país se nos está desintegrando moral y socialmente. Y dicen, necesitamos regresar a nuestras raíces, donde la gente dedique un día a Dios, a la familia. Y suena muy bonito todo eso, pero no están hablando de lo que la Biblia dice. Los que no reciben la marca de la bestia no podrán comprar y vender. La Biblia dice eso. Vean, Apocalipsis 13:17, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, va a haber un boicot en contra de aquellos que quieran hacer lo que Dios dice en su palabra. Y hay gente que dice, pero pues con dinero yo compro donde quiera, en el mercado negro va a haber quien me venda lo que yo quiera. Pero sabes que el escenario se está preparando alrededor del mundo para que se pueda cumplir la profecía bíblica. Años atrás se hablaba de una moneda para Europa y entonces impulsaron el euro. Y cuando recién entró parecía que no iba a funcionar. Tenía menos valor que el dólar, ahora vale mucho más que el dólar. Y sabes que muchos países ya no están invirtiendo en dólares, están invirtiendo en euros porque es una moneda más estable. Y se está hablando de que haya una moneda internacional, una moneda mundial, para que no haya descalabros económicos en los países, devaluaciones de monedas. Eso estabilizaría la economía en el mundo. Y eso suena bien, pero va preparando el escenario para que se pueda cumplir la profecía bíblica. Se habla de una tarjeta inteligente, le llaman en Estados Unidos Smart Card, una tarjeta como de crédito donde solo sería débito y crédito. O sea, que ya la gente no maneje dinero, dicen, para que no roben a la gente, porque hay ciudades grandes donde la gente vive insegura, no puede traer dinero porque se lo roban, se roban los cheques de los jubilados, en fin. Y dicen, de esa forma la gente ya no maneja dinero. Con la tarjeta trabaja y le meten dinero ahí, tiene todo su historial en esa tarjeta, quién es, dónde vive, quién es su familia, dónde trabaja. Compra algo, débito, trabaja, le meten dinero, crédito, y ya no se maneja dinero. Y hermanos, eso suena muy bien, pero notan cómo todo esto está preparando el escenario para que se pueda cumplir lo que la profecía bíblica dice. Nota las transacciones bancarias electrónicas. Para el año 1988, solo el 37% se hacían así. Para el año 90 hubo un tremendo virus, el 90% de las transacciones bancarias mundiales se hacían electrónicamente. Ahora el 100% ya no se maneja dinero de un país a otro en los bancos, todo se hace electrónicamente. Antes en este país tú podías vivir en California, tener una licencia de manejar, tener una cantidad de infracciones, te venías a Texas, aplicabas por otra licencia de manejar acá y comenzabas en cero, no te seguía tu récord. Pero ahora hay una tremenda red de información. Tú tienes infracciones en California o en otro estado, tienes una orden de arresto, te vienes a otro estado, digamos acá Texas, vas y aplicas por una licencia, ahí mismo te arrestan y te llevan a la cárcel porque tu récord te sigue. Hay ese intercambio de información. Alrededor del mundo, amados, hay un tremendo cambio de información, una tremenda red mundial. Después del ataque terrorista aquí en Estados Unidos, comenzó un tremendo intercambio de información, y todo por seguridad. Y ya han logrado detener algunos ataques terroristas por el intercambio que hay con Estados Unidos y otros países europeos y alrededor del mundo, ese intercambio de información. Pero todo eso, hermanos, ven cómo está impulsando las cosas para que se prepare el escenario y se pueda cumplir lo que la profecía bíblica dice. El verso 18 de Apocalipsis 13 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre y el número de ella 666. Dice que es el número ¿de quién? De un hombre. Ahora, hermanos, entendiendo el 666, en todo el Apocalipsis el número 7 representa perfección o totalidad, el 6 representa imperfección. Pero por otro lado, la profecía dice que contemos el número de la bestia.
Y si tú sacas el valor numérico del título que ha llevado el representante de Roma, que es Vicarius Filii Dei, los números romanos, la B5, la I1, la C100, sacas Vicarius 112, Filii 53, Dei 501, sumas todo eso y ¿cuánto te da? 6, 6, 6. Y esa no es la marca, es el número, dice aquí, para identificar ese sistema. Y no es la única clave que Dios nos da, porque yo les garantizo que si aquí tuviéramos un sistema de computadora que pudiera sacar valor numéricos de nombres y pusiéramos todos los nombres de ustedes allí, puede ser que uno o más de ustedes saldría con 666. Y no es que Dios está hablando de ti ahí, simplemente que sería una coincidencia. Pero aquí Dios nos da muchas claves y no es la única clave. Esta es una más que Dios nos da para que podamos identificar este sistema. La bestia representa un sistema de religión falsa, la autoridad humana en lugar de la autoridad de Cristo, tradiciones de hombres en lugar de las palabras de Dios, su ley sustituida en lugar de la ley de Dios y su imitación del día de reposo en lugar del verdadero día de reposo. Eso es lo que simboliza este sistema, cambiar lo que Dios instituyó, la verdad de Dios. Pero entonces Dios identifica a su pueblo de esta manera. En Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiere decir, amados, que esta clave se identifica en el pueblo de Dios. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y no guardamos los mandamientos para salvarnos, sino porque ya somos salvos en Cristo, porque tenemos fe en Cristo y queremos agradarlo. Por eso vamos a guardar sus mandamientos, porque Él nos dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Mira lo que dice Primera de Juan 2, versos 4 y 6. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Por lo tanto, si tú dices que eres cristiano, te vas a agradar en andar como Jesús anduvo, guardar los mandamientos, obedecer a Jesús. Y mira lo que dice en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Jesús siempre tenía la presencia del Padre con Él y sabía que el Padre lo había enviado, pero Él hacía lo que agradaba al Padre. Y mi amado, hay gente que se preocupa: pastor, pero ¿qué cuando implementen esa ley dominical y comienza a sufrir la gente? Y hermano, yo no quiero ser un predicador alarmista, todavía no hay tal ley. Han tratado de impulsar leyes como esas, pero rápido la matan en el Congreso porque hay separación de la iglesia y del Estado. Pero la profecía dice que va a llegar el día cuando sí se va a establecer ese tipo de ley. Pero no hay tal cosa todavía. Pero hay gente que es alarmista: ya en tal lugar ya aprobaron una ley dominical. Todavía no hay tal cosa. Pero hay gente que se preocupa: ¿y qué vamos a hacer ese día cuando se aplique una ley como esa? Mira, tú y yo no tenemos que preocuparnos de eso, porque a lo mejor no vivimos para ver eso. Puedes morir mañana, el año que viene, y estás sufriendo ahora por algo que no vas a vivir. Y por otro lado, si tú haces lo que Dios le agrada, Dios va a cuidar de ti. Tú no te tienes que preocupar qué harías cuando implementen una ley como esa. Tú te tienes que preocupar qué estás haciendo ahora para obedecer a Dios, para servirle. Y si tú sirves a Dios, si tú obedeces la verdad de Dios, no te tienes que preocupar. En ese entonces Dios va a cuidar de ti, porque tú haces lo que a Él le agrada. Y el mensaje de Apocalipsis 13 aquí, recuerden que es parte del gran conflicto entre el bien y el mal. O sea, por la lealtad del ser humano se está peleando esa batalla en esta tierra. Dios quiere tu vida, Dios quiere controlar tus emociones, tu vida, tus sentimientos. El diablo quiere tener control de ti. Aún en el nombre de religión cristiana, el diablo quiere hacer que tú desobedezcas los mandamientos de Dios. Los apóstoles fueron confrontados con eso, y mira lo que decían cuando les decían que no predicaran de Jesús. Pedro y los otros apóstoles respondían: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué vas a hacer tú? ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? El 666, dijimos, no es
la marca de la bestia, es el número de la bestia. Ahora, yo te digo, amado, y te pregunto más bien, ¿crees tú que hay gente que ya tiene la marca de la bestia ahora? ¿Sí o no? Hay gente que está guardando el domingo, pero no tiene la marca de la bestia. La marca de la bestia se va a implementar cuando venga una ley dominical. Ahora yo te pregunto, ¿crees que hay quienes ya tienen el sello de Dios? Sí, porque Dios está sellando a su pueblo. Apocalipsis 7 dice que no se vengan los últimos eventos hasta que no hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. Dios está pidiéndote tu lealtad. Ahora Dios te quiere sellar para la eternidad. Pero cuando se implemente una ley como esa, tú no tienes que preocuparte qué vas a hacer, porque tú haces lo que a Dios le agrada. Entonces Dios va a cuidar de ti. Y Jesús te invita a que tú le obedezcas, que guardes sus mandamientos. Sí, mi amado, solamente 2 grupos de personas. Ya hay consistencia en toda la Biblia, tanto en el Apocalipsis como en toda la Biblia. 2 grupos de personas. Tú que me estás viendo en este momento por medio de esta señal que se está lanzando vía satélite, yo te pregunto, ¿de qué lado estás tú? ¿O recibirás el sello de Dios o la marca de la bestia? Más que eso no hay. O recibirás ese sello de Dios que representa la lealtad a Dios, y Dios te quiere sellar con su espíritu, que obedezcas sus mandamientos, que guardes el 4º mandamiento, el sábado, que nos muestra que Dios es el creador de todas las cosas. O vas a recibir la marca de la bestia. Y sabes, es más fácil ir con la mayoría, hacer lo que la mayoría hace, y porque la mayoría guarda el domingo, mucha gente no quiere hacer lo que Dios pide. Pero en la historia, nunca la mayoría ha hecho la voluntad de Dios. Ha sido la minoría la que ha hecho la voluntad de Dios. Y mi amado, yo prefiero ir en contra de la mayoría, pertenecer a la minoría, pero saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, que ir con la mayoría, hacer lo que todo mundo hace y saber que estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Ahora tú vas a elegir en tu vida. Cuando se implemente esa ley, puede ser demasiado tarde. Y yo te digo, por otro lado, hay gente sincera ahora que está guardando el domingo, pero no sabe lo que la Biblia dice. Cuando esté por implementarse mucha de esa gente sincera va a obedecer lo que Dios dice. Y hay mucha gente que está guardando los mandamientos, pero no está viviendo la vida cristiana como deba de vivirla. Muchos de ellos, aunque están guardando los mandamientos, están guardando el sábado. En ese tiempo van a recibir la marca de la bestia. Tendrán el conocimiento intelectual, pero no el poder espiritual para mantenerse del lado de la verdad de Dios. Que Dios te bendiga a ti que me estás viendo en este momento por medio de esta transmisión. Que elijas sabiamente.